El momento en que me senté en la recepción de la boda de mi hijo, supe que algo no estaba bien. Mi tarjeta de invitación, escrita en una elegante caligrafía dorada, llevaba no solo mi nombre, sino dos palabras crueles debajo: Evelyn Parker, la carga. La miré durante un largo momento, sintiendo cómo las risas se deslizaban silenciosamente alrededor de la mesa. La gente me miraba, luego apartaba la vista, como si fuera alguna especie de broma sobre la que todos habían acordado de antemano. Sonreí, deslicé la tarjeta sobre el mantel y respiré lentamente. Lo que no sabían era que hacía mucho tiempo que había aprendido a mantener la calma cuando otros esperaban que colapsara. Mi nombre es Evelyn Parker. Tengo 67 años. Soy una madre que crió a su hijo Daniel con nada más que trabajo duro y paciencia. Aquella noche de junio, bajo los candelabros brillantes y el aroma a rosas blancas, sentí la punzada de la humillación. Sin embargo, me negué a dejar que alguien viera mi dolor. En cambio, guardé silencio y permití que creyeran que su pequeña victoria tenía poder. En realidad, no tenían idea de quién era realmente. La nueva esposa de mi hijo, Vanessa Sterling, provenía de un mundo de privilegio en Boston, donde los apellidos estaban tallados en alas de museos y las fortunas se remontaban a un siglo atrás. Su familia llevaba su riqueza como una armadura, pero para ellos yo era invisible. Cuando Vanessa me miraba, no veía a una mujer que había vivido, trabajado y sobrevivido. Solo veía a alguien que pasaba desapercibido, a alguien a quien creía que podía ridiculizar sin consecuencias. Ese fue su error. Toqué el vestido azul marino que había elegido con cuidado. Simple, modesto, nada que compitiera con la novia en su vestido costoso. Quería integrarme en el fondo. A veces, la mejor venganza empieza con ser subestimada. Y mientras escuchaba sus risas, pensaba para mí misma que la honestidad importa, sí. Y pronto aprenderían exactamente cómo se ve la honestidad cuando viene de mí. El mundo de Vanessa Sterling se construía sobre pisos de mármol y fiestas de cóctel, donde la gente hablaba más de carteras de acciones que de sentimientos reales. Desde el momento en que Daniel me presentó, vi cómo sus ojos recorrían mi modesto salón, el viejo sofá, las fotografías familiares enmarcadas del comercio local, la pequeña lámpara que había conservado desde que Daniel era un niño. Ella inclinó la cabeza, sonrió cortésmente y susurró: «¡Qué pintoresco!». Las palabras parecían un cumplido, pero su tono las desnudaba. No estaba impresionada, estaba divertida. Su madre, Margaret Sterling, no era diferente. En la fiesta de compromiso celebrada en su gran finca en Boston, Margaret puso una mano en mi hombro y me presentó a su círculo de amigos como un objeto curioso. «Esto es Evelyn», dijo, haciendo una pausa como si el nombre en sí mismo fuera una molestia. «Es de Ohio». De alguna manera, en su voz, Ohio sonaba como la esquina más pobre del mundo. Las mujeres sonrieron débilmente, volvieron a sus copas de champán y siguieron hablando de clubes náuticos y subastas benéficas. Cuando me uní a su círculo, la conversación se extinguió en el aire como humo en el viento. Aprendí a sonreír, a asentir, a beber el agua con gas que sostenía en mi copa. Exteriormente, parecía aceptar mi lugar en los márgenes de su mundo. En el fondo, observaba cada detalle, cada comentario brusco, cada risa cruel. Las amigas de Margaret que llevaban diamantes más pesados que las servilletas en la mesa, la prima de Vanessa que se rió cuando le pregunté si mi vestido era de una tienda de descuentos. Esos momentos construyeron una imagen de personas que medían su valor por etiquetas de precio y nombres familiares, no por amabilidad o respeto. Sin embargo, guardé silencio. Daniel era feliz, y no podía soportar borrar esa felicidad de su rostro. Me llamaba después de cada encuentro con los Sterling, ansioso por compartir noticias sobre lugares, flores y malas intenciones. «Lo siento, mamá», decía. «Estoy segura de que querían incluirte, pero sabía que no era así. No tenían intención de incluirme en su mundo, y eso estaba bien, porque la paciencia había aprendido.
Es más poderosa que el orgullo. Algunos juegos requieren tiempo, y estaba dispuesta a esperar el momento adecuado para mostrarles quién era realmente. Lo que los Sterling nunca entendieron fue que las apariencias pueden ser engañosas. Creían que mi vida tranquila era un reflejo de limitaciones, cuando en realidad era una elección. Hace 3 años, cuando mi esposo Charles falleció, la gente asumió que me retiraría a una pequeña jubilación y desaparecería en el fondo. Pensaban que vendería su imperio empresarial, tomaría el dinero y se establecería en Florida con nada más que un crucigrama matutino y un paseo nocturno por la playa. Pero Charles había construido algo extraordinario, Parker Company. Una firma financiera que comenzó como una pequeña oficina con un asistente y creció hasta convertirse en una empresa con influencia en toda la costa este. Cuando murió, el imperio se convirtió en mío. Los abogados y consejeros esperaban que entregara todo, pero hice lo contrario. Estudié, escuché, asistí a reuniones donde los hombres hablaban demasiado rápido, asumiendo que no seguiría el ritmo, y planteé las preguntas que revelaban lo que estaban ocultando. Para su sorpresa, tenía una mente para la estrategia, los patrones, para encontrar los puntos débiles que otros pasaban por alto. Sin embargo, nunca lo ostenté. Mantuve mi modesto apartamento, conduje mi coche de 10 años y compré ropa en oferta. Daniel nunca lo cuestionó, porque me había conocido así toda su vida. Pensaba que era cuidadosa con el dinero, que había ahorrado justo lo suficiente para mí. Eso era exactamente lo que quería. El verdadero poder es silencioso. No necesita gritar para ser visto. Espera el momento adecuado. Y así, cuando la familia de Vanessa me desestimó, cuando Margaret me hizo a un lado como si fuera inferior a ella, permanecí en silencio. No porque no tuviera una respuesta, sino porque estaba eligiendo mi campo de batalla. Ellos veían a una viuda que alguna vez limpiaba casas y hacía trabajos ocasionales. Nunca imaginaron que esa viuda se había convertido en la presidenta de empresas en las que sus propias fortunas dependían. Nunca supieron que la mujer que parecía un acaso de caridad tenía el poder de decidir si su imperio permanecía fuerte o colapsaba con una sola llamada telefónica. Esa era la belleza de vivir de manera sencilla. Nadie sospecha la fuerza que espera bajo la superficie. La mañana de la boda llegó con cielos tan azules que parecían pintados. Daniel me llamó antes de la ceremonia, con su voz llena de emoción, y yo contuve mi propia inquietud. Había elegido mi vestido cuidadosamente, un simple vestido azul marino, elegante y discreto, para no robar atención a la novia. Mi regalo estaba envuelto con papel modesto, un conjunto de copas de cristal escogidas con cuidado, no por extravagancia. Quería honrar el día de mi hijo, nada más. La finca Sterling había sido transformada en un cuento de hadas. Rosas blancas trepaban por enrejados y cuartetos de cuerda tocaban debajo de arcos adornados con cintas de seda. Los invitados susurraban sobre el vino importado, los vestidos, los candelabros. Caminé por todo aquello con la cabeza en alto, aunque sentía cada mirada que deslizaba por mí como un juicio. Para ellos no pertenecía, pero no necesitaba pertenecer a su círculo. Yo estaba allí por Daniel. La ceremonia en sí fue hermosa. Los ojos de Daniel brillaban cuando Vanessa caminaba por el pasillo en su vestido de diseñadora, y por un momento quise creer que el amor podría suavizarla. Pero cuando cruzó mi mirada, su expresión fue aguda, fría, como cristal. La promesa de crueldad brillaba tras su sonrisa. Fue en la recepción donde la máscara se deslizó por completo. Mi tarjeta de lugar descansaba en una mesa lejos de la cabecera, escondida cerca de las puertas de la cocina con personas que apenas conocían a la familia. Me senté, intentando ignorar el leve desprecio, hasta que leí las palabras escritas con caligrafía perfecta. Evelyn Parker, la carga. Mi respiración se detuvo. No por sorpresa, sino por la audacia de plasmar tal desprecio por escrito. A mi alrededor, la risa burbujeaba. Margaret gimió en una falsa horror, pero la sonrisa de Vanessa era delgada y victoriosa.
Pensé que la honestidad importaba en las familias, dijo dulcemente, con los ojos encontrándome al otro lado de la mesa. ¿No estás de acuerdo, Evelyn? La risa aumentó, acompañada por la carcajada estruendosa de Richard Sterling. Por un momento, pareció que toda la mesa se había unido en el juego de burlarse de la madre del novio. Me quedé quieta, dejando que el sonido me envolviera. Luego me levanté, alisando la falda de mi vestido azul marino, y cuidadosamente coloqué la tarjeta en mi bolso. Mi voz fue tranquila cuando hablé. Tienes razón, Vanessa. La honestidad es importante en las familias. Y creo que ya es hora de que haya honestidad en todos lados. Con eso me excusé, atravesé los brillantes pasillos de la finca Sterling y encontré la tranquilidad de la biblioteca. Rodeada de libros encuadernados en cuero y madera de roble pulida, saqué mi teléfono y marqué un número que había memorizado para este momento. La partida había comenzado. Robert Hayes respondió en el segundo timbre. Había sido mi abogado durante 15 años, mucho antes de que Charles falleciera, y era uno de los pocos que conocían el alcance completo de Parker Company. Robert, dije suavemente, mi voz firme, aunque mi corazón latía con anticipación. Es hora. Ejecuta los ajustes, cada uno de los que discutimos esta noche. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Evelyn, una vez hagamos esto, el impacto será inmediato. No. Los Sterling no tendrán 72 horas para responder, quizá ni siquiera 48. Estoy al tanto, respondí. Comienza a hacer las llamadas. Retira las inversiones. Activa las cláusulas de préstamos acelerados. Deja que las piezas caigan donde tengan que caer. Cuando terminé la llamada, miré por la ventana de la biblioteca hacia la terraza afuera. Los invitados, en vestidos de seda y smokines, reían bajo el suave resplandor de las farolas, copas de champán brillando en sus manos. Brindaban por la riqueza, por la reputación, por un mundo que creían intocable. No tenían idea de que su imperio ya temblaba. La familia Sterling se enorgullecía de ser dinero viejo, pero yo conocía la verdad. Su fortuna era una casa de naipes apoyada por préstamos, inversiones apalancadas y una reputación que protegían con más ferocidad que cualquier bóveda. Quitar los soportes adecuados y toda la estructura colapsaría. Y yo me había posicionado para quitar esos soportes con precisión. Para la mañana, las llamadas se habían hecho. Carteras que antes se consideraban estables perdían valor. Los bancos exigían el pago de préstamos que habían sido trasladados silenciosamente a incumplimiento inmediato. Incluso su gran finca, exactamente la que había sido escenario de la lujosa boda, estaba atada a líneas de crédito que ya no existían. A las 8:30 de la mañana, mi teléfono vibró. El número de Daniel iluminó la pantalla. Su voz fue apresurada, confundida. Mamá, Vanessa está llorando. Su padre ha estado en el teléfono desde el amanecer. Algo de abogados, incumplimientos, no entiendo. Dicen que podrían perderlo todo. ¿Sabes algo de esto? Tomé un sorbo de café en mi balcón. El sol de la mañana calentando mi rostro. Un cardenal saltó por la barandilla, tranquilo y sin preocupación. ¿Cómo iba a saberlo, querida? Solo soy una carga, ¿recuerdas? Esto no es gracioso, mamá. Vanessa dice que la reputación de su familia está en ruinas. ¿Cómo es eso siquiera posible? Son ricos. ¿Lo son? Pregunté en voz baja. ¿O solo gastan como si lo fueran? Hubo un largo silencio. Mamá, susurró Daniel. ¿Qué hiciste? Sonreí levemente. Hice una llamada. Durante ese domingo, Robert me actualizó cada hora. Meridian Financial, donde Richard Sterling ocupaba un puesto importante, revisaba cada posible conflicto de interés. Su trabajo pendía de un hilo. La finca familiar ahora corría riesgo de ejecución hipotecaria, a menos que pudieran obtener más de $2 millones en menos de 2 días. Incluso sus instituciones benéficas. Esas mismas juntas glamorosas que Margaret Sterling adoraba dependían de subvenciones de la Fundación Parker, aunque ella nunca había conectado la relación.
No fue destrucción lo que desaté, sino revelación. La verdad de quién tenía el poder y quién había estado fingiendo todo el tiempo. Mientras se reían de mí con porcelana fina, nunca se les ocurrió preguntar quién era realmente yo. Y ahora, pieza por pieza, su arrogancia se deshacía a la fría luz del día. Para la tarde del lunes, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Daniel, era Vanessa en persona. Su voz, antes aguda y orgullosa, ahora temblaba de desesperación. «Evelyn, por favor, ¿podríamos encontrarnos? Solo para tomar un café. Necesito hablar contigo». Acordé y sugerí el diner de Marlowe, un lugar pequeño en la quinta calle donde el olor a tocino frito perduraba en el aire y los puestos estaban reparados con cinta adhesiva. No era el tipo de lugar en el que Vanessa jamás pondría un pie. Por supuesto, ese era el punto. Ella llegó exactamente a la 1 en punto, pero la mujer que entró por la puerta no era la novia pulida de 2 días antes. Su cabello estaba desordenado, sus ojos hinchados por las lágrimas. Se deslizó en el puesto frente a mí, aferrándose al menú laminado como si pudiera calmarla. «Ni siquiera sé qué pedir», admitió. «La especial de pastel de carne es buena», sugerí, muy económica. Las palabras le dolieron y observé cómo la mueca se reflejaba en su rostro. En su lugar, pidió agua. Cuando la camarera se alejó, Vanessa se inclinó hacia adelante con las manos temblando. «Todo se está desmoronando. Mi padre podría perder su trabajo. Hablan de vender la casa. No entiendo cómo pudo suceder tan rápido. ¿Puedes ayudarnos?» Revolví azúcar en mi café y dejé que el silencio permaneciera. «¿Ayudarte? Solo soy una carga, ¿recuerdas? ¿Qué podría hacer alguien como yo?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me equivoqué al escribir eso. Fui cruel. Lo admito. Lo siento. Por favor, haré cualquier cosa si puedes ayudar a mi familia. Cualquier cosa es una palabra peligrosa, Vanessa, dije suavemente. Luego, metí la mano en mi bolso y deslizó un papel doblado sobre la mesa. Escribí algunas condiciones. Nada imposible, pero cada una será importante. Sus manos temblaban al leer. «¿Quieres que trabaje como limpiadora durante 6 meses? No en cualquier lugar. En Sunshine Cleaning Service. Es trabajo honesto, trabajo que yo misma hice alguna vez. Pero nunca he limpiado nada en mi vida. Siempre hemos tenido personal. Entonces aprenderás. La educación viene en muchas formas». Ella siguió leyendo, con la voz vacilante. «Ser voluntaria en el refugio para personas sin hogar cada sábado. Vivir en un pequeño apartamento». Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Me estás pidiendo que renuncie a todo?» «No, Vanessa. Te estoy pidiendo que descubras qué es realmente todo». Más tarde esa semana, apareció en la puerta de mi casa su padre, Richard Sterling. Su traje estaba arrugado, su rostro sin afeitar, su postura rota. «Señora Parker», dijo, con voz áspera, «sé lo que hiciste. Los préstamos, las inversiones, las revisiones repentinas en Meridian, todo eso te lleva a ti». Hizo una pausa, con los ojos vacíos. «Nos has estado jugando a todos». Puse una taza de café frente a él y encontré su mirada. «No jugando. Señor Sterling, observando y esperando. Confundiste silencio con debilidad. Ese es el error que recordarás por el resto de tu vida». La noche siguiente, Daniel tocó la puerta de mi apartamento con Vanessa a su lado. Mi hijo parecía dividido, con una expresión de confusión, dolor e incredulidad. La cara de Vanessa estaba pálida, sus ojos rojos por las lágrimas. Entraron en silencio, como 2 personas que venían a escuchar un veredicto final. «Mamá», comenzó Daniel, «Vanessa me habló de tus condiciones. Esto es una locura. No puedes esperar que ella friegue pisos o viva en un apartamento diminuto». «¿Por qué no?», pregunté suavemente. «Es trabajo honesto. Lo hice yo misma después de que tu padre falleció, antes de entender toda la magnitud de lo que me dejó. No hay nada de vergonzoso en limpiar. Enseña humildad, disciplina y respeto». Vanessa levantó la mirada, con la voz temblorosa pero decidida.
Tiene razón, Daniel. Critiqué a tu madre. La traté como si estuviera por debajo de mí, y ahora mi familia está pagando el precio de mi arrogancia. Si esto es lo que se necesita para arreglar las cosas, entonces lo haré. Daniel se volvió hacia ella en shock. No puedes estar en serio. Lo estoy, susurró ella. Me han dado una oportunidad y no la desperdiciaré. Me levanté de mi silla y caminé hacia el pequeño escritorio en la esquina. De un cajón cerrado con llave saqué una carpeta llena de documentos que había protegido durante años. La coloqué sobre la mesa de centro y la abrí. Papeles corporativos, estados bancarios, registros de inversiones, toda prueba de lo que Charles y yo habíamos construido y de lo que ahora controlaba. Daniel miraba las páginas, con la respiración entrecortada mientras los números se revelaban. 12,000 millones. Mamá, esto no puede ser real. Lo es, dije en voz baja. La Fundación Parker, Parker Company, acciones en 17 corporaciones, incluyendo Meridian Financial y Sterling Holdings. Todo eso me llegó cuando tu padre falleció. Nunca te lo dije porque quería que me amaras por lo que soy, no por lo que poseo. Vanessa llevó una mano a la boca. Podrías haber evitado que todo esto sucediera en cualquier momento. Por supuesto, respondí. Pero las lecciones rara vez se aprenden cuando la vida es cómoda. La verdadera educación llega cuando se elimina la comodidad. Daniel negó con la cabeza, sin poder creerlo. Todo este tiempo los dejaste tratarte como si no tuvieras nada. Miré sus ojos con firmeza, porque el silencio revela carácter, Daniel. Y el de ellos se reveló mucho más claramente de lo que jamás podría haber imaginado. Pasaron 6 meses, y el mundo se veía muy diferente para Vanessa Sterling Parker. La novia pulida que alguna vez medía a las personas por el precio de su ropa ya no estaba. En su lugar, estaba una joven con manos callosas, un uniforme de limpieza azul y una postura que ya no estaba doblada por el orgullo, sino fortalecida por el esfuerzo. La vi una mañana en el vestíbulo de Meridian Financial, inclinada sobre un cubo fregasuelos, limpiando pisos de mármol hasta que brillaban. Cuando me notó, se recostó sobre los talones y se secó el sudor de la frente. «Señora Parker», dijo, con voz que transmitía tanto agotamiento como sinceridad. «No esperaba verla aquí». «Tuve una reunión de junta arriba», respondí. «Pensé en comprobar cómo te estás ajustando». Ella soltó una pequeña risa, sin amargura. «Es trabajo duro, pero estoy aprendiendo cosas que nunca pensé que podría. La señora Patterson dice que soy sorprendentemente buena en trabajo de detalles. Nunca imaginé que encontraría orgullo en limpiar, pero aquí estoy». Durante esos meses había visto su transformación. En el refugio para personas sin hogar, servía comidas y ayudaba a los niños con la tarea. Aprendió frases en español de una niña llamada María y, a cambio, enseñó a la niña a leer. En el edificio de apartamentos, ella vivía de manera sencilla, administrando cuidadosamente su presupuesto, llevando sus propias compras por las escaleras. La mujer que una vez menospreció las tiendas de descuento, ahora entendía la dignidad de vivir dentro de sus medios. Una noche me invitó a cenar. «Estoy cocinando por primera vez en mi vida», admitió tímidamente. «Probablemente no quede bien, pero sería un honor que vinieras». Sonreí. «Me encantaría, Vanessa. Después de todo, ahora somos familia. Familia de verdad, del tipo que no se construye sobre las apariencias, sino sobre el respeto». Cuando la dejé de pie en esa pequeña cocina con determinación en sus ojos, me di cuenta de algo importante. La venganza había cumplido su papel, pero lo que más importaba era la enseñanza que había traído. Vanessa había ganado humildad, Daniel había ganado comprensión y yo había ganado la satisfacción tranquila de saber que, a veces, el acto más poderoso es ayudar a alguien a descubrir su verdadero yo. Mirando atrás, a menudo pienso en aquella noche de boda, en el momento en que recogí una tarjeta del lugar que me llamaba la carga. Creían que esas 2 palabras podían definirme. Lo que no sabían era que su crueldad sería la chispa que revelaría la verdad sobre ellos, sobre mí, y sobre el poder de la paciencia.
La verdadera riqueza no es el tamaño de una casa, la marca de un vestido, ni la cantidad escrita en una cuenta bancaria. Es la capacidad de levantar a los demás cuando caen y la sabiduría de saber cuándo deben aprender primero a mantenerse en pie por sí mismos. Vanessa pensó que se casaba con una familia que necesitaba su estatus. En cambio, descubrió que el respeto no se puede comprar, solo ganar a través de la humildad y la compasión. Comparto esta historia no para celebrar la venganza, sino para recordarnos a todos que nunca subestimemos a alguien que vive en silencio. Nunca sabes las batallas que ya ha peleado o la fuerza que lleva en silencio. Si esta historia te tocó, compártela con un amigo que la necesite escuchar. Deja un comentario abajo y cuéntanos un momento en el que alguien te juzgó mal. Y recuerda, suscríbete a nuestro canal para más historias que revelan el poder silencioso de la resiliencia, el respeto y la redención.